Imagínate esto por un momento, el hombre más poderoso de la historia europea, un conquistador que una vez comandó a millones y hizo que los reyes temblaran por su nombre, ahora está en su cama, con el estómago como un fluido oscuro y gruñido que parece un campo de café que se hunde de su boca. Sus dedos se han convertido en azul, sus piernas están abiertas como balones, y cuando su personal médico lo corta en su estómago después de su muerte, descubre algo tan asombrante que hace que los médicos británicos se pierdan en shock. ¿Crees que sabes cómo Napoleón murió, exilado, derrotado, olvidado en una isla lejana, pero esa es la versión sanitizada que enseñan en las escuelas? ¿Qué pasó con Napoleón Bonaparte en sus últimas semanas que los médicos de campo más duros de la historia se quedaron? Porque mientras la historia recuerda la gloria y las batallas, es conveniente olvidar que el hombre que una vez gobernó de Madrid a Moscú pasó sus últimos momentos conscientes pidiendo una cucharada de agua de azúcar como un niño, su mente tan destruida por el dolor que pensaba que estaba de vuelta comandando sus ejércitos, mientras que su cuerpo literalmente se disolvió desde el interior. Lo que vas a escuchar no es enseñado en las escuelas, es el tipo de detalle que se cierra en notas de médico y testimonios de testigos porque es demasiado disturbante para la consumación general. La transformación desde el genio militar más temido de Europa a algo que sus propios servidores leales solo podían reconocer como humano. Y aquí es lo que hace esto aún más disturbante. Los médicos que se suponían para salvarlo actualmente aceleraron su muerte con tratamientos tan brutales que hoy serían considerados tortura. Pero antes de llegar al momento en el que Napoleón literalmente se perforó el estómago, creando un agujero que podrías poner tu dedo. Necesitamos entender exactamente cómo un hombre que sobrevivió más de 60 batallas, que fue disparado a punto y salió, que soportó el invierno ruso y vivió para contarlo, terminó muriendo una de las muertes más agonizantes imaginables. 17 de marzo de 1821. Isla de Santa Elena. 2.000 kilómetros de la más cercana frontera en el medio del Océano Atlántico Sur. Napoleón Bonaparte ya no puede estar sin ayuda. Piensa en eso. 6 años antes, este mismo hombre salió del exilio en Elba, marchó por Francia con solo 1.000 hombres y reclamó su trono sin disparar un solo tiro. Los soldados le enviaron a arrestarlo, le tiraron sus armas y lo unieron a él. ¿Ahora? Ahora ni siquiera puede agarrar un vaso de agua. La transformación empezó con algo que Napoleón hizo cada día, tomar un baño. Pero estos no eran más baños normales. Soudalet, Louis-Joseph Marchand, observó cómo el emperador que usaba a trabajar 18 horas ahora pasaba todos los días en un tubo de agua de cobre. La agua tan caliente que se convertiría en rojo su piel. 6 horas, a veces 8. Agregando más agua caliente cuando se calentaba, su piel se limpiaba mientras agarraba las fronteras con los núcleos blancos. El tubo de agua era el único lugar en el que el fuego en el gato se acalentaba. Afuera de ese tubo de cobre, cada movimiento se sentía como si alguien estuviera apretando un cuchillo caliente en el estómago. Había comido sus alimentos durante 15 minutos toda su vida. La comida era combustible, nada más. Ahora, incluso el olor a pan lo hacía llorar. Aquí es lo que estaba sucediendo en su cuerpo. Un tumor del tamaño de un palo que había tomado ruta en la línea del estómago. No solo cualquier tumor. Un carcinoma que había crecido por más de 4 pulgadas, rodeando su estómago como un parásito. Cada pulso de corazón puso sangre en esa masa de tisúe corrompido. Cada respiración lo hizo presionar contra sus otros órganos. Literalmente lo estaba comiendo de dentro, lado a lado, pulso a pulso, mientras se sentaba en ese tubo de cobre tratando de quitar el dolor. A principios de abril, el cuerpo de Napoleón había empezado a transformarse en formas que asomaron a sus servientes. El Count Montellón, que había estado con él desde Waterloo, no podía esconderse de su shock. Los brazos del emperador, que había tomado ruedas de cañón y reposicionado en medio de la batalla, se habían hundido a los huesos cubiertos de piel. Se podía tapar su dedo y dedo alrededor de su bíceps, con espacio para guardar, pero su pecho. Su pecho se había hundido grotescamente, lleno de fluido del cáncer. Se veía 9 meses embarazada, este esqueleto de un hombre con un balón para el estómago. Cuando intentaba caminar, en las raras ocasiones en las que podía estar,
tenía que deslizarse para equilibrar el peso de ese abdomen hundido. El olor en su habitación se había convertido en algo más que descripción, no solo olor de cuerpo o enfermedad. Este era el dulce olor crujiente de la muerte de los huesos. El tumor se había empezado a necrotizar, rotando mientras estaba vivo. Sus servientes quemaban sulfato y incienso tratando de mascararlo. Se cerraron las ventanas porque los médicos creyeron que el aire fresco lo haría peor. La combinación creó una atmósfera tan gruesa que casi se podía probarla. 15 de abril, Palm Sunday. Napoleón suministró a Abbe Vignali, un priesto. El emperador, quien se había cruzado, quien había imprisionado al Pope, quien había tratado a Dios como una herramienta política, quería los últimos derechos. Sé que estoy muriendo, dijo el priesto. No dramáticamente, sino de hecho, como comentando sobre el clima. Pero incluso frente a la muerte, el ego de Napoleón estalló. Pasó sus pocas horas claras dictando su voluntad con precisión militar. Cada detalle calculado para un impacto máximo. Dejó 10.000 francos a Cantillon, el hombre que trató de asesinar a Wellington. Desde su cama de muerte, Napoleón todavía estaba disparando a sus enemigos, todavía luchando en las guerras que ya había perdido. Luego vinieron los tratamientos que podrían haber sido considerados crímenes de guerra si lo hicieran a un prisionero. El doctor Archibald Arnott, el médico británico, creyó en la medicina de su tiempo. Cuando Napoleón no podía defecar, el tumor estaba bloqueando sus intestinos, Arnott prescribió calomel, 10 gramos de mercurio clorido. Dejé que se inundara. Le estaban alimentando mercurio mientras su estómago se disolvía. La primera dosis triggeró algo horrible. Napoleón pasó lo que Bertrand describió como la vez más grande del mes, negro como tarde, que había olor a sangre y desgaste. Una herida interna tan severa que había convertido su estómago en algo que se parecía a tarde. Arnott vio esto como progreso. Prescribió otro 10 gramos. El 28 de abril marcó el comienzo del final. La mente de Napoleón, ese brillante computador táctico que había desmanejado toda Europa, comenzó a romperse. Pero no pasó quietamente. Explosó en una alucinación tan vivida que todos en la habitación podían seguir. La caballería. Gritaba de repente. Se levantaban en la cama, sus brazos esqueletos posicionando a las tropas invisibles. Manden a la guardia. Ahora. Ahora. Estaba de vuelta en Austerlitz, su victoria más grande, luchando contra austrianos que habían estado muertos durante 15 años. Sus manos se movían por los mapas invisibles, su voz llamando a posiciones, coordinando maniobras contra enemigos que solo él podía ver. Marchand gritaba abiertamente mirando esto. El emperador no estaba solo muriendo. Estaba atrapado en su propio pasado glorioso, luchando batallas en un cuerpo que ni siquiera podía controlar sus propios intestinos. A veces llamaba a Josephine, muerto durante 7 años. A veces estaba en Egipto, exigiendo agua, reviviendo campañas de 2 décadas atrás mientras su cuerpo estaba hundiéndose en sus propios fluidos. May primero trajo una escena de pura terror. Napoleón exigió que caminara. Sabía que era emperador y emperadores no duermen en la cama. 2 servidores trataron de ayudarlo a levantarse. Lo hizo exactamente 3 pasos. En el cuarto, sus piernas se apuntaban. Cuando se cayó, su estómago se movía tan violentamente que todos pensaban que estaba muriendo allí. Ali, su servidor mamaluco que había estado con él desde las pirámides de Egipto, subió y lo atrapó. Lo llevaron de vuelta a su cama, pero Napoleón intentaba levantarse. «¡Mi ejército!», gritaba. «¿Dónde está mi ejército?». Tuvieron que sujetarlo físicamente. 4 adultos se detuvieron contra el emperador de Francia mientras luchaba para revisar tropas que existían solo en su cerebro muerto. Los médicos británicos decidieron que más agresivo. Aplicaron plásticos brillantes, patas sopladas con pétalos cruzados que causaban quemaduras severas. La teoría era que el dolor externo traería enfermedad interna. Ellos cubrieron su pecho, pies y piernas con estas patas quemadas. La piel de Napoleón, ya amarilla de la fallecidad del hígado, ahora tenía los huecos rojos angustiados que hacían un líquido claro.
Literalmente lo estaban quemando vivo mientras el cáncer lo comió de dentro. 3 de mayo. Los médicos administraron 20 gramos de calomelo, suficiente mercurio para envenenar a un hombre sano. Pero no esperaban que funcionara naturalmente. Se lo siguieron con un enema tan violento que Napoleón, el emperador que nunca había mostrado enfermedad, que había caminado por una tienda de frutas sin quebrarse, gritó. El grito se escuchó a través de la casa de Longwood. No un grito de dolor, sino de total humillación. El hombre que había rediseñado las fronteras de Europa estaba siendo detenido mientras que los extranjeros pumpaban agua de mercurio a su recto. Cuando se acabó, se volvió la cara hacia la pared y no miraba a nadie durante horas. El tratamiento triggeró una cascada de terror. El cuerpo de Napoleón se expulsó postura tras postura, cada vez más oscura que la última. Pero mezclado con el hígado negro eran piezas de algo más, piezas de la línea del estómago. Su sistema digestivo estaba literalmente cayendo aparte, cayendo en piezas. 4 de mayo, mañana. La mercurio había hecho algo catastrófico. Napoleón empezó a vomitar con tanta fuerza que los vasos de sangre explosaron en sus ojos. Los blancos se volvieron completamente rojos. Lo que surgió no era solo sangre. Bertrand vio piezas de tisú en el vómito, actualmente piezas del estómago entre convulsiones. Napoleón intentó hablar. La sangre se hirió de su boca mezclando palabras: Francia, Montfils, la Armada. Incluso cuando sus órganos se liqueficaron, sus pensamientos se fueron a país, hijo y soldados. El olor en el cuarto se había convertido en apocalíptico. No solo la muerte, sino la decomposición. El tumor había perforado la pared del estómago completamente. Solo una adhesión a su estómago, un tisú de sangre que había formado como una bandera natural, mantuvo su estómago contento para evitar que saliera de su estómago. Estaba técnicamente vivo con un agujero en su estómago suficientemente grande para poner su dedo. 5 de mayo, 3 de la mañana. Napoleón entró en lo que los médicos llaman la espiral de la muerte. Su respiración se convirtió en cheniestocas, rápidas respiraciones seguidas por nada, su cerebro olvidando cómo regular el oxígeno. Entre los hiccupos y el grito de su sistema digestivo destruido, los testigos escucharon sus últimas palabras coherentes, pero incluso sus últimas palabras eran disputadas. Montellón escuchó France, Armée, Josephine. Marchand escuchó France, Montfils, L'Armée. Bertrand grabó TT, Armée, jefe de la Armada. Todos escucharon lo que esperaban de su emperador, o tal vez Napoleón, incluso muerto, estaba hablando con todos ellos a la vez. A las 5 de la mañana, su estómago se abrió. No podía hablar, no podía gritar. Solo podía hacer sonidos que sus sirvientes le describían como animales, sonidos guturales desde lo profundo de su estómago. Sus ojos, esos famosos ojos grises que habían hecho que los generales se deshubieran, estaban fijados en algo más allá de la habitación. La mañana trajo una parodia grotesca de la corte imperial. 16 personas se agredieron en su cuarto. Estaban alrededor de su cuarto como cortias, pero en lugar de recibir comandos, los observaron morir a grados. El doctor Arnaud, desesperado, presionaba botellas contra el estómago con tanta agonía que la espalda de Napoleón se abrió del suelo, su boca abierta en un grito silencioso, su garganta demasiado abierta para hacer sonido. Trataron una última tortura, tortugas de muestras en sus pies diseñadas para estimularlo a volver a la vida. El olor de muestra mezclado con desgaste creó una atmósfera que hizo incluso los médicos reírse. La piel de Napoleón, donde no era azul de jaundice o roja de quemaduras, se había convertido en un azul morado por la falta de oxígeno. A las 5:49 de la tarde, después de 17 horas de agonía final, Napoleón Bonaparte paró de respirar. Ninguna última palabra, ningún gran gesto. Su cuerpo puso más allá de cada límite. Simplemente paró. La autopsia el día siguiente reveló el terror completo. Cuando abrieron su abdomen, varios médicos tuvieron que salir del cuarto. El olor de cáncer, dulce, rojo, inolvidable, llenó el cuarto. El tumor no solo había crecido, parte de él había estado muriendo y rotando mientras Napoleón vivía. Su estómago era casi totalmente cáncer, dulce como piel.
La perforación fue exactamente donde los médicos predicaron, cerca del píloris. El doctor Antomarchi demostró el agujero pusiendo su dedo a través de él. Pero lo peor eran los nódulos blancos escondidos a través de su intestino, metástasis como pílaras de cáncer atrapadas a través de sus intestinos. Napoleón había estado muriendo por años. Cada momento de su exilio, cada plan de salida, cada dictado memoria, todo esto creció dentro de él, consumiéndolo cera a cera. Retiraron piezas de él. Oficialmente, su corazón y estómago se fueron a vasos de Seudor para estar con él. Unoficialmente, el doctor Antomarchi rompió fragmentos cuando los británicos no estaban mirando. Loques de cabello fueron tomados y su penis, sí, su penis, fue detenido y desmantelado, finalmente terminando en una colección de neurólogos en la que sigue hoy, pareciendo, como un observador mencionó, a una pieza de zapatillas de hielo. Se vestieron lo que quedaba en su uniforme verde, y colocaron su cabello en sus pies. Pero el verdadero shock llegó 19 años después, cuando lo exhumaron para devolver su cuerpo a Francia. La tumba abierta en 1840 reveló algo imposible. Napoleón estaba perfectamente preservado, no esqueletado, no descompuesto. Sus características eran reconocibles. Su piel era tan blanca como un martillo, su uniforme intacto. 19 años en el suelo, y parecía que había sido enterrado ayer. La preservación era tan perfecta que provocó teorías que persisten hoy. ¿El arsénico en su sistema actúa como un preservativo? ¿Una embalanza secreta? ¿O fue esta última, imposible preservación solo un misterio más en una vida llena de ellos? Al final, el horror de la muerte de Napoleón no era solo el cáncer, la poesía de Mercurio o la tortura médica. Fue la destrucción de todo lo que había sido. El genio táctico se volvió delirioso. El irónico se rompió en una petición infantil. El cuerpo que había conquistado Europa se volvió una piel grotesca, rotando desde dentro mientras aún respiraba. Su último pensamiento coherente era de Francia y de su ejército. No gloria, no poder, solo un soldado llamando a sus tropas una última vez. El emperador que había hecho que Europa se rompiera murió se rompiendo él mismo. No por miedo, sino por los espasmos de un cuerpo que se está destruyendo. Hoy, los turistas se sienten en su enorme tomo rojo en Les Invalides. Vienen a ver gloria cargada de piedra, pero dentro del sarcófago hay un hombre que murió vomitando piezas de su propio estómago cuya última transformación de emperador a cuerpo era tan asustadora que incluso sus médicos no podían observarlo. El emperador que conquistó naciones no podía conquistar el cáncer en su estómago. Y en esos días finales, cuando su cuerpo literalmente rotó desde dentro mientras aún respiraba, Napoleón Bonaparte descubrió la verdad que viene para todos los conquistadores. Al final, todos morimos solos, todos morimos mal, y la muerte no se importa sobre la gloria. Ahora, hablando de figuras poderosas que tuvieron finales asombrosos, debes ver mi video sobre los días finales del rey más malvado de Inglaterra, donde revelo cómo el cuerpo de Henry VIII literalmente explotó en su estómago. Los paralelos a la muerte de Napoleón te sorprenderán.